atención, como dije, esta palabra hermosa. Recuerde este tema tan importante. La fe verdadera según la Biblia. Y tiene como base el versículo 5 de 2 Timoteo capítulo 3. Pero para tener algo del contexto vamos a leer desde el versículo 2. Dice: también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo, al verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mandamiento de Dios. A estos evita. ¿A quiénes? A los que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de esta fe bendita, de esta fe, de esta doctrina. Es lo que estamos hablando hoy. Esto que hemos leído es lo que el Espíritu Santo dice acerca del carácter de la gente de nuestros tiempos. Todos lo sabemos. Solo basta observar con atención lo que pasa en la sociedad actual y vemos que el Espíritu Santo ha hablado con claridad y lo vemos como si estuviese escrito la semana pasada. Y estas palabras fueron dichas o escritas o dichas hace más de 2000 años. Lo que hace más peligroso es que tienen apariencia de piedad. O sea que aparentarán que son cristianos, pero sus hechos los delatarán. Son hijos de la gran ramera, según la Biblia, con cuernos de cordero, pero con voz diabólica. Voy a citar un párrafo del comentarista bíblico MacDonald. Dice este erudito de la Biblia, comentando estas palabras que leímos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán con su práctica o su vida la eficacia de la fe. Dice el autor: externamente, estas personas parecen religiosas, profesan ser cristianos, pero sus acciones hablan más fuertes que sus palabras. Por su conducta impía, muestran que están viviendo una mentira. Termino aquí la cita. Entonces, según la Biblia, ¿cómo es la fe verdadera? ¿Cómo es la creencia verdadera? ¿Cuál es el credo verdadero? Según la Escritura, la fe verdadera es revelada por el Espíritu Santo al espíritu humano. Oiga esto. Revelada por el Espíritu Santo al espíritu humano. Cuando leemos el Nuevo Testamento, con corazón abierto y pensando, analizando, vemos que nuestro Salvador y Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que nadie puede venir a Él si Él mismo no se revela a la persona. Fíjese las palabras de nuestro Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y ojo a lo siguiente,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. El ser humano está muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Por lo tanto, no puede resucitarse a sí mismo. Necesita la intervención divina para que pueda haber algo en su vida de vida o de esperanza. Pablo lo dice muy claro. Aún estando nosotros, dice Pablo, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Por gracia, no es por obra o esfuerzo humano. Efesios 2:5. La fe verdadera o auténtica no se descubre por el estudio. La fe verdadera es dada por Dios. Nadie descubre a Dios. Dios se revela al ser humano por su gracia soberana. Por eso es que dice en Mateo 11:25 en adelante nuestro Señor, Él alaba al Padre. Y lo alaba porque escondió las cosas sagradas y gloriosas acerca de su Santo Hijo a los sabios y entendidos, pero que se las reveló a los niños. Es decir, a las personas de corazón humilde reciben la gracia salvadora y la gracia santificadora. La fe verdadera, cuando llega al corazón de un hombre, lo marca. Es decir, cuando el Espíritu Santo revela la fe del cielo, la fe evangélica, la fe bíblica a una persona, esta persona queda marcada para siempre. En eso tenemos ejemplos, pero muchedumbre en la Biblia y en nuestra experiencia personal. En otras palabras, cuando la verdadera fe revelada por Dios llega al corazón de una persona, esa persona cambia. La persona que Dios toca nunca será igual. Comienza una nueva vida porque un milagro ha surgido en su corazón. Es una nueva criatura. Tiene un corazón nuevo y el Espíritu Santo mora en él, si es que ha nacido de nuevo. Pablo lo dice también con claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. De acuerdo a esto que hemos expuesto, ¿por qué vemos mucha gente que profesa la fe cristiana evangélica, pero su estilo de vida sigue siendo el mismo que antes de profesar la fe? La respuesta es simple, es sencilla. La fe que profesa esa persona la ha aprendido de su familia o de un amigo, pero no le ha sido revelada por el Espíritu a su alma, a su interior, a su corazón. Dicho en palabras simples, la persona que profesa la fe cristiana, evangélica, pero sigue siendo el mismo que antes, esta persona aprendió a cantar coros, aprendió himnos, aprendió textos bíblicos, ha aprendido la liturgia de la iglesia cristiana evangélica, pero su vida no ha cambiado. Por eso vemos hasta predicadores, hijos de pastores, que como son hijos de pastores, se meten al ministerio y dicen yo soy pastor, pero siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque simplemente les ha gustado el Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en su interior. Cuando el Evangelio entra en nuestra vida, nos transforma. O sea, que quien no ha nacido de nuevo o de lo alto, esa persona seguirá siendo el mismo, aunque sea un religioso.
Sé que esto causa sorpresa a muchos y puede ser entendido como un radicalismo religioso. Pero hermano, yo pregunto, ¿es radical la Biblia en cuanto a estos temas? La respuesta es un rotundo sí. Nuestro Señor Jesucristo es radical en este asunto. Él nos dice así. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede entender, no lo puede percibir, no lo puede recibir, porque se necesita un cambio interno que solo el Espíritu lo puede dar. También, la fe verdadera libera la conciencia e ilumina la razón. La conciencia es liberada de la culpa, del pecado, porque ahora sabe por el Espíritu Santo que sus pecados le han sido perdonados. El poder del pecado ha sido roto en su vida y ya no le domina, ya no lo controla. Ahora cuenta con un nuevo corazón que la fe revelada le ha concedido. No solo cuenta con un corazón nuevo, ahora el Espíritu Santo está en su vida que le da poder para obedecer la palabra de Dios. Antes de conocer a Dios, le era natural vivir una vida desenfrenada e impía. Ahora que es una nueva criatura, le es natural andar en vida nueva. Ahora anda en el temor a Dios. Y todo lo que hace, lo hace en base a ese santo temor. La verdadera fe, hermanos amados, no solo nos libera la conciencia, también nos ilumina la razón. Ahora entendemos lo que antes no entendíamos. Nuestra razón estaba entenebrecida y éramos arrastrados por el espíritu del mal como borregos al matadero. El apóstol Pablo describe el estado del hombre que no ha recibido la fe revelada por el Espíritu Santo en forma muy clara. Oiga sus palabras. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los hijos de desobediencia, los mundanos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 2 y 3. En nuestros días hay muchos que están siendo arrastrados al abismo y no se dan cuenta que están siendo atrapados y echados a la oscuridad. Hasta piensan muchos que están agradando a Dios con lo que están haciendo y no pueden ver que están haciendo el trabajo al diablo. ¿Por qué será? Porque está cegado su entendimiento. El enemigo ha hecho una obra perversa y maligna que la Santa Biblia le llama como un embrujo mental. Cuando el Espíritu Santo está dentro de una persona, le da discernimiento espiritual, le da iluminación en su mente y no se deja engañar con facilidad. Por ejemplo, ¿por qué causa los cristianos y hasta pastores están siendo manipulados y arrastrados a las filas del demonio? ¿Sabe por qué? Porque hay una multitud de profesantes de la fe que no pueden o no quieren usar la cabeza. ¿Qué está pasando
Por favor, hermanos amados, no es pecado pensar siempre que pensemos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Alguien dijo, no deje la cabeza afuera antes de entrar a la iglesia. La fe verdadera, mis hermanos, no nulifica la razón, más bien la ilumina. Pensemos en un ejemplo. Vino hace mucho tiempo que un pastor herético, endemoniado y loco, hizo que los hermanos, como parte de un espíritu malo, los hizo comer zacate. A otros los ponen a hacer disparates en los cultos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la gente que no piensa, que no usa la razón? Está bien que algunas personas sean engañadas con facilidad, no conocen la Santa Biblia, pero el cristiano, por favor, un manipulador, un mentiroso, un bribón, etc., no es un hijo de Dios ni tiene el Espíritu Santo en su vida. Ese individuo se aprovecha de los hermanos ingenuos para lograr sus propósitos perversos. Por esa razón, muchísimos están siendo engañados. El Señor Jesús nos amonesta, mirad que no seáis engañados. Está escrito, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La fe bíblica no es ciega y puede distinguir claramente la diferencia entre lo que está correcto y lo que está torcido, porque esta persona tiene el Espíritu Santo y llena su corazón de la palabra de Dios. La fe que es conforme a Dios tiene su base y es sustentada por la revelación escrita, la Biblia. Está escrito, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Profeta Isaías 8:20. Esto implica que la fe verdadera es coherente. Es decir, no contradice la Biblia. Tampoco es contradictoria entre la profesión y el estilo de vida. Hay cosas en la práctica de la fe cristiana que tienen la apariencia de piedad, pero que en el fondo se esconde al mismo demonio. Por ejemplo, cuando se habla de la unidad de la iglesia, se hace énfasis en que lo que importa es la unidad, sin importar lo que se cree. La unidad en la iglesia verdadera de Cristo se hace sin sacrificar las verdades de la Santa Biblia. La unidad que sacrifica las verdades fundamentales de la Biblia es una mentira. Es una componenda religiosa, pero no la unidad según la Biblia. La unidad que sacrifica las enseñanzas de la Biblia es diabólica y corrompe la iglesia. La verdadera iglesia no se doblega ante la corrupción. La fe verdadera confiesa y vive de acuerdo a las normas de la Santa Biblia. Está escrito, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Una profesión de fe que contradice la Biblia puede ser cualquier cosa, menos la iglesia de Dios. Y por último, la fe verdadera sobrevive a las persecuciones. Pedro dice que la fe verdadera es probada con fuego. Y si es probada con fuego y esa fe verdadera,
esa saldrá más reluciente después de las persecuciones. La fe que es auténtica no la detiene nada ni nadie. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo dice el Señor Jesucristo. La iglesia de Jesús no depende de decretos del Estado, ni de la opinión de la gente. Depende del poder de Dios. Cuando una iglesia corrompe sus principios y se compromete con el mundo, terminará siendo parte de la gran ramera, según Apocalipsis 17. La iglesia del príncipe de paz va siguiendo a Jesús y su santa palabra, y no tras las opiniones humanas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra santa de Dios. Está escrito: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 2 y 3. En conclusión, de manera entonces que la fe verdadera es dada por el Espíritu Santo. La fe verdadera libera la conciencia e ilumina la razón. La fe que es conforme a Dios tiene su base en la palabra escrita de Dios y es sustentada por ella. La fe auténtica sobrevive a las persecuciones. De acuerdo a esto, la fe que usted profesa ha cambiado su corazón. ¿Le ha dado discernimiento? ¿Es esa fe con base en la Santa Biblia? ¿Es su fe perseverante? ¿Depende usted de Dios totalmente y de su santa palabra? Esa es la fe auténtica. Que Dios nos ayude a ser, como dice la palabra del Señor, siempre fundamentados en la santa revelación. Recuerde que está escrito: por el fruto se conoce el árbol. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ruego su bendición preciosa, maravillosa, en cada vida. Bendice, Señor, cada alma con estas palabras, porque su palabra es verdad. Santifícanos con esa palabra. Da revelación. Oh Señor, ilumina el corazón a cada uno de nosotros. Ayúdenos para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros. Rogamos siempre sus oraciones por todos los siervos del Señor. Que Dios nos bendiga y ojalá que todos tengamos la fe bíblica.